La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Un saludo muy cordial, bienvenidos a M95, como cada semana, en lo mejor de cada casa, este programa donde hablamos telemáticamente con personas que están pues, en cualquier lugar de España. Afortunadamente, gracias a la tecnología, pues no tenemos fronteras de ningún tipo. Y hoy cuento con alguien que reúne en su trayectoria vital dos actividades aparentemente tan distintos, tan diversas, como es el mundo de los medios audiovisuales, del teatro, del cine, de la televisión, de la música, junto con la arquitectura. Ahora vamos a enterarnos muy bien por qué ocurre todo esto con Ruperto León Pérez, o Rupert León, que digamos es su nombre artístico, y que no sé si se encuentra en Sevilla en este momento. Bienvenido, Rupert, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación tan amable. Y ahora mismo me encuentro en Sevilla, aunque la verdad es que, bueno, soy extremeño, pero también suelo viajar bastante a Málaga por cuestiones principalmente de rodaje, ¿no? Que también estuve incluso viviendo en Málaga durante una temporada trabajando como arquitecto, ¿no? Pero ahora mismo estoy en Sevilla. Bueno, tú eres nacido en Cercenera de la Sierra, en la provincia de Badajoz, en el año 1971, concretamente. O sea que Ya ha llovido. andas ahí por la cincuentena. Efectivamente, 50 cumplidos en noviembre del año pasado, hace unos meses. Una familia de 5 hermanos, donde tú eres el mayor. Efectivamente. Después viene un hermano y después vinieron tres hembras. A la más pequeña le llevo 15 años. Bueno, o sea que pudiste criarla un poco haciendo el papel de padre, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Además, vamos, incluso a día de hoy me gustan mucho los niños, creo que son personas admirables y que creo que deberíamos tratarlas en el mundo en general mucho mejor del trato que reciben en muchas ocasiones y me encantan y además siempre he dicho que creo que se me dan muy bien, aunque no he tenido todavía ocasión de tener ninguno, pero tengo cierta, no sé. Bueno, no tienes ninguno que tú sepas. Sí, lo he dicho en alguna ocasión. Digo, bueno, que yo sepa, pero la verdad es que he tenido alguna pequeña sospecha por ahí, pero no se ha confirmado. Bueno, sí, sí. Rupert, te has dicho algo importante de considerar a los niños, porque a los niños generalmente unas veces se les trata como adultos, y los niños no son adultos, y otras veces se les trata como personas que no tienen capacidad ninguna de razonar, que tampoco es cierto, o sea, que hay que tratarlos efectivamente como niños. Efectivamente, además creo que siempre he dicho que ahí está la clave. Tratamos, la mayoría de las veces, tratamos a los niños como si fueran adultos y los ponemos en una posición y además en muchas ocasiones utilizamos ¿cómo diría? O incluso hasta en los propios juegos que hacemos con los niños, siempre ponemos por delante que somos más poderosos que ellos, ¿no? Y no nos ponemos en su lugar, en su edad y dándole, digamos, su papel. Los absorbemos mucho, ¿no? Tanto a nivel educativo como incluso en los juegos. Y yo, sin embargo, creo, vamos, que procuro ponerme un poco más en ese nivel, ¿no? Pero sí es verdad, tratar a los niños como adultos y rodearlos en situaciones en las que no van a saber, lógicamente, defenderse, pues siempre van a quedar a merced de los adultos, ¿no? Me parece un poco injusto, ¿no? Pero ahí es la cuestión, en no tratar a los niños ni como tontos, ni como correspondiente a una edad menor, o sea, ni por supuesto tratarlos como si fueran adultos, ¿no? Creo que ahí está la cuestión. Ruperto no es un nombre demasiado frecuente. No lo es. ¿De dónde viene en tu familia lo de Ruperto? A mí me viene de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Hay varias generaciones, incluso
una hermana de mi padre me envió una vez un documento que habían hecho rastreando nombres familiares o sea, rastreando generaciones anteriores con el mismo nombre, ¿no? Y aparecen bastantes, pero, o sea, es una cuestión, digamos, como tradición familiar. Y yo además tenía un problema, bueno, no ha sido nunca ningún problema, porque a veces cuando alguien tiene un nombre un poco extraño o poco habitual, es frecuente a veces que puedan burlarse de esa persona, ¿no? Pero la verdad a mí no me ha ocurrido nunca ese caso, había un par de bromas, ¿no? Pero que era de un anuncio del peluquero Rupert, que decía Victoria Abril, el Rupert te necesito, ¿no? Y el otro era por la Ruperta del 123, ¿no? Han sido los dos casos, pero vamos, no ha sido en ningún momento nadie ha utilizado eso, digamos, como en contra mía ni nada, ¿no? Y sí es verdad que me decían muchas veces, como se te ocurra ponerle a tu hijo el mismo nombre, te matamos y tal, ¿no? Pero mi padre, la verdad es que dice, mira, si te llamas José, hay muchísimas personas que se llaman igual, con lo cual van a preguntar siempre a qué José o a qué José te refieres, ¿no? Dice, ahora, si preguntan por Rupert o Rupert, seguramente no va a haber otra persona, con lo cual va a ser fácilmente identificable, ¿no? Y una vez en un pueblo de Huelva, me presentaron a una persona que tenía una zapatería que se llamaba como yo, la primera vez en mi vida que me ha ocurrido. Y ese día tuve problemas de identidad porque cuando preguntaban, oye, Rupert o Ruperto, claro, yo creía que se referían a mí. Y cuando veía que había otra persona que no era yo, me generó un poco de ansiedad. Pero, en fin, sí, una situación extraña porque no estoy habituado a ello, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que... permíteme una pequeña cosa, luego incluso he intentado averiguar también un poco pues la procedencia, ¿no? Del santo. El santo es el 27 de marzo y descubrí una cosa bastante interesante, ¿no? Que San Ruperto actualmente es el patrón de Salzburgo, de la ciudad de la sal, en Austria. Y celebran todos los años una festividad, o sea que ayer es un santo bastante importante porque además fue una de las personas que ayudó a la ciudad a obtener una cierta recuperación económica en base a la producción de sal, aparte de dedicarse a cristianizar, ¿no? A las personas que no lo eran, ¿no? En fin, la verdad que ha tenido también en fin, una cierta relevancia histórica, ¿no? Ese nombre, ¿no? Yo creo, Ruperto, que entre Extremadura y Andalucía siempre ha habido una conexión, que somos casi una prolongación, un paisaje de otro, ¿no? Incluso sí, por supuesto. El acento a la hora de hablar y todo, ¿no? Esto Por lo digo supuesto. porque tú con 13 años te trasladas a Sevilla, ¿no? Sí. La verdad es que el sur de Extremadura, por ejemplo, Fregenal de la Sierra, es un pueblo blanco y además es un pueblo que perteneció al Reino de Sevilla hasta 1833, hasta la división provincial que conocemos hoy en día, que es la que hizo Javier de Burgos, ¿no? O sea que es un pueblo igual que Segura de León, que está también muy cerca de Fregenal, eran pueblos que pertenecían al Reino de Sevilla y tanto la arquitectura como la forma de hablar son bastante similares. Yo sí es verdad que cuando llegué a Sevilla me encontré algunas peculiaridades en el habla, algunas palabras que no se utilizaban en mi pueblo, pero bueno, que son cuestiones igual que aquí, ¿no? Había palabras propias de la zona donde nací que no se utilizaban aquí, ¿no? Y de hecho, hay una particularidad también en los pueblos que están en la raya. La raya es el nombre que se le da a la frontera de Portugal. Fregenal está a 50 kilómetros de Portugal. Y es que algunas veces se utilizan palabras en el español que son portuguesas, ¿no? Fechar la puerta, ¿no? Que es cerrar la puerta con llave. Por ejemplo, una palabra que se utiliza mucho en mi pueblo, ¿no? Y sin embargo, pues de procedencia portuguesa, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso es un enriquecimiento cultural, a fin de cuentas, ¿no? Sin duda, tú has mencionado la raya. Todo buen lector que haya leído Los Santos Inocentes o cinéfilo que haya visto la adaptación de Mario Camus, pues sabe lo que es la raya, porque ahí es donde estaba el personaje de Alfredo Landa y de Terele Paves, ¿no? En la raya, precisamente. Sí. Además, muy bueno, un libro, ¿no? Tremendo y una película, la verdad, también bastante importante, ¿no? Bueno, desde
Desde esa Sí. etapa de la pubertad prácticamente, ¿tú te interesas por el teatro, por la música, por el folclore? Sí, ¿no? Sí, es una cosa, yo creo una de las cualidades que se han cultivado en Fregenal desde hace muchísimos años. De hecho, se sacó hace unos años un disco del grupo folclórico de Fregenal que se llama Los Jateros. La palabra viene de jato, que era como una pequeña bolsa, ¿no?, que llevaban los pastores, y de ahí pues viene la palabra jatero. Y publicaron un disco conmemorativo por los 50 años desde que se creó, ¿no? O sea que es una tradición ya de hace bastantes años, ¿no? Y creo que ha sido un acierto siempre ese interés de algunas personas en Fregenal por fomentar la cultura. Entre ellas, pues en este caso, pues la cultura musical, ¿no? También se creó una banda de música y la verdad tuvieron otro acierto que era pues empezar a formarnos de pequeño, ¿no? Que es cuando realmente uno también puede saber si le atrae o no le atrae ese tipo de actividades y después te deja yo creo que es una herencia hacia el futuro, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido una de las cosas muy positivas que he encontrado yo a consecuencia de vivir en Fregenal, ¿no? Que ha habido personas que se han preocupado por fomentar la cultura en todos los sentidos, ¿no? Ayudándonos a poder hacer teatro, que para mí fue un descubrimiento apasionante y que se ha mantenido a lo largo de toda la vida. Otra cosa es que no haya podido dedicarme mucho por cuestiones en fin, de estudios principalmente, de trabajo, pero siempre ha quedado ahí. He sido una persona que ha asistido al teatro todo lo que he podido, incluso si eran cumpleaños, pues muchas veces regalaba entradas para ir al teatro. En fin, ha sido para mí algo bastante importante, ¿no? Esas inquietudes culturales, ¿no? Y es una cosa que agradezco mucho a estas personas en Fregenal que se han ocupado altruistamente, además, de poder enseñarnos a tocar la guitarra, a hacer teatro, etcétera. ¿Tus padres a qué se han dedicado o se dedican? Bueno, mi padre falleció hace unos años, joven, pero él era maestro y después hizo unas oposiciones para entrar en lo que comenzó siendo el Banco de Bilbao. Después ya fue Banco Bilbao Vizcaya, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, se presentó a esas oposiciones, las aprobó, fue la única persona que aprobó, porque cerca de Fregenal, en Zafra, abrían una oficina y necesitaban personas, ¿no? Entonces, bueno, convocaron unas oposiciones, mi padre se presentó y fue el único que aprobó. Y bueno, en eso trabajó pues hasta que falleció. Mi madre es ama de casa, pero sin embargo tiene muchas cualidades para la pintura. Le gusta mucho pintar y la verdad que se le da bastante bien. Y cuando te llega el momento de hacer estudios superiores, ¿por qué te inclinas por la arquitectura? Bueno, es una pregunta, la verdad, un poco bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que por la influencia de mi padre, a mí siempre me ha interesado mucho el mundo de las letras. Desde que me regaló un libro de poemas, ¿no? Con 8 o 9 años de Juan Ramón Jiménez, que además tenía una peculiaridad ese libro, que era que tenía páginas en blanco donde aparecía una frase pequeñita escrita que decía: esta hoja en blanco espera tu poema. Además, literal, o sea, eso no se me olvidará nunca. Y yo creo que eso es una cosa muy buena además para un niño, plantearle un reto, ¿no? Cuando un niño hace algo mal y quieres que lo haga bien, que para mí, desde mi punto de vista, hay dos maneras: o reñirle o bien proponerle un reto. A que no eres capaz de recoger esto, que quede todo tal como estaba, entonces el niño te va a decir: ¿cómo que no? Claro que soy capaz, ¿no? Eso para mí fue un poco como ese libro, ¿no? Era como un pequeño reto, entonces, bueno, empecé a escribir poemas, ¿no? Desde bastante pequeñito. Y incluso en la escuela, cuando la maestra de lengua y literatura empezaba a recitar a lo mejor algún poema de Becker, pues se daba cuenta que yo lo estaba recitando al mismo tiempo, porque la verdad es que me lo sabía, ¿no? Y bueno, en esa progresión todo el mundo me decía: pues tú vas para letras, ¿no? Tú vas para letras, ¿no? Pero yo pensaba que las letras no me iban a dar mucho de comer. Entonces lo que intenté buscar fue
una carrera también que tuviera una formación humanística importante y que además tuviera pues, un componente técnico, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me derivó un poco hacia la arquitectura, ¿no? Tengo que reconocer además que no es, no fue, digamos, vocacional. Hay muchas personas, muchos compañeros, ¿no? Que desde pequeños ya querían ser arquitectos, a lo mejor tenían un entorno que era propicio para ellos. Yo en mi situación no tenía, digamos, antecedentes, ¿no? Hay muchos arquitectos que van de generación en generación, pero en mi caso no fue ese el motivo, ¿no? Aparte, bueno, de que luego ya vas descubriendo la arquitectura y te das cuenta de que pues, por algo se llama el arte de las artes, ¿no? Es una profesión bastante bonita, tengo que decir, a pesar de los arquitectos, que creo que no están haciendo un trabajo demasiado ético en general, la verdad, tengo que decirlo. Te iba a decir justamente eso, que la arquitectura tiene la doble faceta de la arquitectura utilitaria, la casa para vivir sin mayores pretensiones, y la obra arquitectónica, que es una obra de arte que a lo largo de toda la historia del arte pues es una de las fundamentales, sin duda, ¿no? Claro, sí. generalmente un arquitecto para comer a diario necesita hacer la pequeña obra, la pequeña casa, la vivienda, el bloque, el edificio de vecinos, antes que una basílica o que un templo o que una obra de arte, ¿no? Y curiosamente, las mayores obras en ese sentido no tenían arquitectos, como las catedrales góticas. Ahí no existía la figura del arquitecto, no era como una especie de maestro de obras, ¿no? Maestro mayor, en fin, que en realidad era un mundo gremial que iban traspasando los conocimientos entre las personas en ese gremio, ¿no? Y los grandes edificios, digamos, históricos, pues se hacían con la figura de una persona que era como un responsable, pero no existía, digamos, ese arquitecto como tal, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, ¿no? Hoy en día el arquitecto, la verdad es que está además sumergido cada vez en más trámites burocráticos, en más papeleo, en más legislación, que al final estropean mucho la arquitectura como arte, ¿no? Todo se basa al final en papeles. Bueno, eso que estás diciendo no solamente de la arquitectura, eso es en todos los órdenes de la vida. Desgraciadamente, la burocracia y el papeleo nos está atosigando, comiendo, aplastando, haciendo la vida muy desagradable a veces, cuando en la época de la informática todo debería ser muy rápido y sin grandes complicaciones, ¿no? Se intenta. Hace poco ha modificado la ley de ordenación urbanística de Andalucía y una de las cosas que pretenden es un poquito agilizar un poquito los trámites, ¿no? Las aprobaciones, por ejemplo, de un plan general tardan décadas. ¿Qué nos vas a contar tú en Marbella, que llevamos toda la vida intentando tener un plan de ordenación urbana? Sí, la verdad es que por desgracia, vamos, yo creo que Marbella es una ciudad preciosa y cayó muy, no, en fin, la ciudad en sí, pero no por culpa de la propia ciudad, ¿no? Sino por culpa de otras personas, ¿no? Y cayó un poco en mala fama por cuestiones urbanísticas y relacionadas con políticos, arquitectos, y la verdad es que es una pena, ¿no? Por eso digo que muchas veces hablo de la arquitectura a pesar de los arquitectos. Yo la verdad es que creo que los arquitectos han tenido muchísima culpa. Yo, digamos, lo he visto de cerca. Yo he trabajado más en el urbanismo que en edificación y he vivido también un poco situaciones que tú decías que, bueno, que tú como técnico estabas proponiendo estabas haciendo una propuesta basándote en cuestiones técnicas, pero luego venían las cuestiones políticas que estaban por encima y todo tu trabajo como técnico, pues tenía que acabar modificado. Me parece una cosa terrible. Y así ocurren, por ejemplo, cuestiones como lo que ocurrió en Viescas, ¿no? Que viene el camping, lo que ocurrió en Badajoz, por planificaciones urbanísticas mal hechas, ¿no? Eso es un problema. De lo que pasó en Viesca hablaremos después, porque tú tienes un documental o un corto sobre ese asunto, eso lo hablaremos ahora. Me gustaría saber, ¿tú eres doctor o estás haciendo el doctorado? Estoy haciendo ahora mismo la tesis doctoral, sí. Todavía no soy doctor. Espero serlo muy pronto. Pues sin duda. Y has hecho un máster en arquitectura sostenible. Arquitectura y la ciudad sostenible.
que Sí. es un asunto que se habla muchísimo en los últimos años. En Marbella es muy recurrente hablar de la sostenibilidad, pero realmente, dicho de manera claro y pedagógico, didáctico, para que todo el mundo lo entienda, que una ciudad sea sostenible, ¿qué es? Bueno, principalmente la sostenibilidad es que una ciudad se pueda desarrollar sin efectuar graves daños al medio ambiente, principalmente, ¿no? Se ha puesto mucho de ejemplo cómo funcionan los ecosistemas naturales, que en la naturaleza nada se desaprovecha. Todo lo que una especie animal desecha porque no lo necesita, pues siempre va a venir otra que lo va a reutilizar, ¿no? Es un poco ese concepto de reciclaje. En las ciudades, por ejemplo, se ha tendido muchas veces a no querer reutilizar edificaciones que quedaban vacías y siempre a consumir más suelo, ¿no? Eso es un desastre para la naturaleza. El seguir creando ciudad nueva, ocupando más extensión de tierra, conlleva, primero, una destrucción de la naturaleza, segundo, a tener que construir más infraestructuras de todo tipo, de carreteras, de telecomunicaciones, etcétera, y dejando en las ciudades núcleos vacíos. Entonces, bueno, una de las cuestiones de la sostenibilidad fue poner un poco en tela de juicio ese modelo de expansión urbanística, ¿no? Y entonces empezó un poco a plantearse la cuestión del reutilizar y reaprovechar lo que, digamos, los restos que quedaban muchas veces en los interiores de las ciudades, ¿no? El tema del reciclaje, el tema de la instalación también de energías renovables, es algo en lo que se insiste mucho. Y principalmente la sostenibilidad está basada un poco en esas vías, ¿no? En no derrochar también, o sea, en ser, digamos, utilizar lo que tenemos, reciclarlo, no desperdiciar energía. Es una constante en tu trayectoria la docencia. Te interesa Sí. enseñar, ¿no? Yo no sé si eso me viene también por mi padre, pues además, de hecho, 2 de mis 3 hermanas son profesoras de instituto, una de geografía e historia y la otra de lengua y literatura. Y no sé, yo creo también que, modestia aparte, creo que se me da bien la pedagogía en la educación. Y quizá por eso que hablábamos al principio, ¿no? De saber posicionarse con una persona pequeña, digamos, ¿no? Pequeñita de edad me refiero, ¿no? Creo que conecto bien con los alumnos en general cuando han tenido que hacer alguna valoración de mi trabajo como docente en algún máster, pues la verdad es que siempre han dado una valoración bastante alta, ¿no? Y no sé, creo, modestia aparte, que no se me da mal la enseñanza, ¿no? Me gusta. Generalmente a los alumnos de manera muy frecuente se le atragantan las matemáticas. Hay quien odia con todo su corazón las matemáticas. Y fíjate que a mí me parece que las matemáticas tienen un componente poético y filosófico impresionante. Alguien me va a pegar por esto que estoy diciendo. No. Me parece que hay mucha poesía en la matemática. Sí, bueno, de hecho, Pitágoras creó la música con un fundamento matemático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que efectivamente la matemática está muy relacionada en ese aspecto con el arte, ¿no? Hay un cuadro muy famoso de Alberto Durero que contiene un cuadrado mágico, que es que según se van sumando las horizontales, las verticales, las diagonales, etcétera, siempre da 33, que fue la edad de Jesucristo, ¿no? Gaudí en la Sagrada Familia también tiene, hay también un cuadrado mágico, ¿no? O sea, las matemáticas están ligadas no solo con la vida cotidiana, sino también con el arte, ¿no? Yo, con respecto al fracaso, entre comillas, ¿no? O sea, una palabra un poco fuerte, pero bueno, quiero decir, en cuanto al desencanto, por decirlo mejor, ¿no? De los alumnos con las asignaturas, yo siempre pienso que la mayor parte de la responsabilidad es del maestro o del profesor, más que del alumno. Yo pienso que si se sabe enseñar, y para eso la cuestión pedagógica es bastante importante, yo creo que un alumno siempre va a aprender. Habrá quien le cueste un poquito más, quien le cueste un poquito menos,
pero quizá el problema es que el tiempo, todo está regulado mediante un tiempo, hay que dar matemáticas durante 1 hora y hay niños que necesitan un poquito más de tiempo, entonces no se le presta ese tiempo extra, digamos, que pueden necesitar. Pero yo creo que por ejemplo, ahora mismo actualmente imparto una asignatura de dibujo técnico relacionado con topografía a nivel particular, ¿no? Y hay alumnos que cuando vienen a mí me dicen que no han dado dibujo en su vida y además que lo odian. Yo siempre digo lo mismo, digo, pero vamos a ver, ¿cómo puedes odiar el dibujo que a ti no te ha hecho nada, ¿no? Además, el dibujo es una expresión que viene del hombre desde la época de las cavernas, ¿no? Y el Claro. dibujo para un ingeniero es fundamental, es nuestro, igual que para un arquitecto, ¿no? Pero bueno, es nuestro lenguaje de comunicación. Tú para hacer una explanación, tú necesitas hacer un plano de la explanación, ¿no? Y mi intención siempre es intentar que se les quite un poco esa idea de la cabeza de que bueno, esto es odioso, intentar un poco explicar las cosas de manera que les pueda resultar atractiva, ¿no? Creo que más o menos lo intento conseguir, ¿no? Creo que por lo menos pongo todo mi empeño en eso, ¿no? Con el tema de las matemáticas, es verdad que se le atasca a todo el mundo. Yo pienso que es una cuestión más que del propio alumno, es de cómo se le explica, ¿no? Está claro que la metodología es fundamental y si no se utiliza la metodología adecuada, es difícil que se pueda entender y además que la matemática tiene un paso detrás de otro. Quiero decir, no te puedes saltar un eslabón porque si no, no te enteras de nada. Y quizás ahí falla también mucho. Efectivamente. Bueno, Ruperto, aunque llevas toda tu vida relacionada con el mundo de la comunicación audiovisual, de manera profesional te dedicas a ello hace relativamente poco tiempo, ¿no? O muy poco tiempo. ¿Por qué ocurre eso? Pues ese cambio vino un poco a raíz de toda la crisis que ocurrió con la construcción. O sea, yo trabajaba principalmente en urbanismo, llegó un momento en el que los ayuntamientos, el dinero que tenían reservado para planes generales, pues desapareció. Desaparecía ese dinero, no nos pagaban, entonces, bueno, eso a mí pues me generó problemas, digamos, para seguir en el trabajo. Y entonces, en esa tesitura fue cuando me empecé a plantear 2 cuestiones, ¿no? La primera fue hacer una tesis doctoral para poder optar a una plaza de profesor de universidad, porque hoy día, antes no, pero hoy día sí es obligatorio ser doctor para poder ser profesor de universidad. Aunque yo he tenido, digamos, una experiencia durante unos 6 años, pero no era como, esa experiencia mía no era como profesor contratado por la universidad. Una de ellas era una actividad de extensión universitaria, que eran como si dijésemos actividades extraacadémicas, y la otra era como apoyo en una asignatura de libre configuración, pero ahí quien figuraba era la persona que ocupaba la titularidad, ¿no?, de la plaza, con lo cual yo aparecía ahí un poco como ayudante, aunque era el que impartía la asignatura, pero no constaba, digamos, ¿no? O sea, pero quiero decir que a pesar de esa experiencia, cuando habían compañeros que estaban accediendo a plazas de profesores sin tener la titulación de doctor, yo intenté, aunque bueno, sabía que tenía que hacer la tesis, pero bueno, intenté también pues que se me ayudara un poco en ese sentido para poder acceder, ¿no?, a alguna plaza como auxiliar o ayudante o algo así, ¿no? Pero bueno, no recibí ninguna ayuda y entonces después, con el tema de la crisis de la construcción, pues fue cuando me planteé ya un poco más en serio hacer una tesis doctoral, ¿no? Llevaba mucho tiempo interesado en la cartografía antigua. No es lo mismo cartografía histórica que cartografía antigua. Y entonces, bueno, y siendo extremeño, entonces, pues, y bueno, con las particularidades de Extremadura, que si quieres, bueno, después podemos hablar un poco de esta cuestión, pues fue con lo que me llevó a hacer esta tesis que estoy haciendo ahora, ¿no? Y entonces eso fue por un lado. Y luego por otro, empezaron a hacer casting para la serie de La Peste y me comentó un amigo, oye, mira, están haciendo esto, ¿a ti no te interesaría? Y me cogió, digamos, ahí en un momento en el que dije, bueno, ¿por qué no?
Entonces, ese fue, digamos, un poco el reenganche, me seleccionaron en ese casting y a partir de ahí empezó a salir más rodajes, más trabajo, ¿no? En el sector audiovisual. Y bueno, y eso ha sido hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que ha sido, digamos, un reencuentro y bueno, ya una vez que empecé en el sector audiovisual, pues ya también volví a meterme otra vez en teatro, en fin, y recuperar, digamos, un poco algo que había perdido durante muchos años, pero que seguía, digamos, en cierto modo ahí dentro, ¿no? Me estaba O sea, acordando, Roberto, ese fue el de motivo, alguien, ¿no? sí, me estaba acordando de alguien muy importante en el mundo del espectáculo, que era compositor, cantante, actor de televisión y de cine, que era Patxi Dion, que además era profesor universitario de sociología. Efectivamente, bueno, además yo nací con la música de Patxi Dion porque era el cantante favorito de mi padre, con lo cual he escuchado toda la discografía de Patxi Dion 40.000 veces. Eh, o sea que ha sido una persona, vamos, hasta que falleció en un accidente de tráfico que la verdad es que me sorprendió muchísimo. Hace 2 años o 3. Sí, y yo además lo seguía en Facebook, lo tenía, aceptó mi amistad, en fin, que aquí en casa ha sido, digamos, un compañero Patxi Dion precisamente durante toda la vida, ¿no? Hemos crecido y hemos nacido y hemos escuchado pues todas las discografías, ¿no? Bueno, además tú creas la Asociación Monasterio Filmes Andalucía. ¿Esta asociación qué pretende, qué objetivo tiene? Pues sí, es una asociación en la que pretendemos fomentar principalmente las artes escénicas y el sector audiovisual. Creemos que en Sevilla, yo creo personalmente que Sevilla está quizás a la cola en Andalucía, ¿no? O sea, Málaga, por ejemplo, a la cola me refiero con respecto a Málaga principalmente, ¿no? Málaga es una ciudad, gracias, por supuesto, a la labor que está haciendo Antonio Banderas, que está destacando muchísimo, principalmente en cuestión de cine, ¿no? También se está haciendo ahora con el Teatro del Sojo, ¿no? Actividades importantísimas de teatro y de teatro musical, y yo eso lo sigo echando en falta en Sevilla, ¿no? Que haya, para ser la capital de Andalucía, creo que necesita todavía más apoyo en el sector audiovisual y en las artes escénicas, ¿no? Y lo que pretendemos nosotros es poner, digamos, nuestro pequeño granito de arena realizando actividades que se puedan desarrollar en esos ámbitos, ¿no? De hecho, también el nombre de monasterio viene por otra cuestión que entronca un poquito, entre comillas, con unas cuestiones un poco políticas, que es para intentar poner también en valor el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, que ahora mismo está en unas condiciones, la verdad, bastante lamentables, ¿no? Se han rehabilitado algunas zonas, pero el claustro, por ejemplo, necesita una recuperación urgente porque se encuentra bastante deteriorado, ¿no? Entonces, nos propusieron también el poder hacer algo en favor del monasterio y ponerlo un poquito, hacerlo más visible, ¿no? Las actividades las estamos desarrollando en el monasterio, en algunas zonas que están rehabilitadas y bueno, pensamos que el nombre de Monasterio Film Andalucía pues quedaba un nombre interesante, ¿no? Y lo de Andalucía pues es también un poco por hacernos extensivo a toda la comunidad autónoma. Tú has mencionado la tarea tan importante, la labor tan importante que está llevando a cabo Antonio Banderas en Málaga y que ha puesto a Málaga en el panorama y en el mapa del teatro y del cine, que duda cabe. Pero Antonio Banderas está realizando eso a pesar de las administraciones y a pesar de los políticos, porque no se lo han puesto fácil. Sí, la verdad es que y me sorprende. Vamos, yo leí también en la prensa, ¿no? Los problemas que había tenido para poder hacer el Teatro del Sojo y no sé, parece que no llegamos a comprender realmente la importancia que tiene el sector de las artes escénicas y del sector audiovisual, ¿no? Yo, incluso desde el punto de vista como arquitecto, comparo muchas veces el sector audiovisual con el sector de la construcción, porque el sector audiovisual mueve una cantidad de puestos de trabajo diferentes enorme.
enorme. Hace falta pues, carpinteros, electricistas, aparte de actores, que es quizás lo más visible, ¿no? Pero vestuario, en fin, hace falta una cantidad de personas tremenda y se dan muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Y parece que no, en fin, que hacemos un poco oídos sordos a algo que yo creo que genera mucho valor, ¿no? Tanto para o sea, tanto en relación con los ingresos, ¿no? que genera en cualquier ciudad, como en los puestos de trabajo que crea, ¿no? Y no sé, no entiendo. Luego nos enorgullecemos todos de Antonio Banderas, ¿no? Pero es verdad que, sin embargo, por detrás, esas zancadillas creo que, no sé, que son un poco absurdas, ¿no? Sin embargo, bueno, Antonio Banderas lo ha hecho muy bien, ha seguido adelante con más o menos esfuerzo y bueno, está poniendo a Málaga por bandera, ¿no? Valga su apellido también, ¿no? Y yo creo que en Sevilla no hay una figura como él, que se entregue tanto por su ciudad y en fin, y que haga lo que está haciendo Antonio Banderas, ¿no? Para mí es muy loable, desde luego, ¿no? Como decía Camilo José Cela, en España quien resiste gana. Y él, Sí, él lo sabía, ¿no? Luego hay que resistir. Sí, pero no sé por qué queremos complicarnos tanto. Yo creo que quizá puede haber algo de envidia detrás, ¿no? Se ha hablado muchas veces de que en España somos un país con mucha envidia. Cuando alguien va saliendo adelante, siempre hay otras personas que intentan hacerle la zancadilla, que le intentan que le tropiece, ¿no? A mí es una cosa además que me ha ocurrido, incluso en el mundo del cine, ¿no? Pero bueno, es algo absurdo, ¿no? Yo siempre pienso que las cosas se consiguen con el apoyo y con la unión de todo el mundo y no con ese tipo de actuaciones que, en fin, que acaban perjudicando a todos además, ¿no? Pero es verdad. Un amigo mío que se llama Alejandro Pedregosa, que es un escritor, un buen escritor, tiene un libro que se llama La sombra de Caín. Y eso va muy de acuerdo con España. El cainismo en España es algo proverbial, ¿no? Histórico. Sí. La verdad es que no aprendemos. Yo creo que en eso creo que deberíamos aprender un poquito quizás de los alemanes. Yo no sé, a mí creo que en ese aspecto están mucho más unidos y hace además que un país salga mucho más adelante, ¿no? Aquí si estamos tirándonos los tiestos unos a otros, ni avanzas tú ni avanzo yo, ¿no? Pero tú has participado en documentales, en cortos, en series. Uno de esos cortos, o no sé si documental, es La tragedia de Viescas, que tú mencionabas anteriormente. Sí, es bueno, se le suele llamar movie doc porque es movie de película y doc de documental, ¿no? Son documentales que tienen una parte de ficción para recrear, digamos, y hacer más fácil. Una especie de docudrama, ¿no? O lo que se llamaba Efectivamente, antes el docudrama. también se le llama docudrama. Y está dirigido además por un director, Juan Miguel del Castillo, que bueno, que está bastante considerado, ¿no? Un director bastante bueno, ¿no? Ha trabajado mucho, por ejemplo, con Natalia de Molina, ¿no? Que consiguió un Goya, ¿no? Y bueno, lo que pretenden hacer ahí, igual que con ¿cómo se llama? El misterio, el secreto de Belmez, ¿no? Que es también Sí, de las caras de Belmez. basado un poco en las caras de Belmez, no recordaba ahora el nombre, ¿no? Y tienen, digamos, esa misma estructura, ¿no? Es explicar una historia y apoyarla con una dramatización, ¿no? El de la tragedia de Viescas, yo creo que se ha estrenado en la comunidad autónoma de Aragón, pero aquí en Andalucía yo por lo menos no lo he visto. No sé si se habrá llegado a estrenar o no. El de Belmez sí lo vi en Canal Sur, pero tanto el niño que pintaba el mar, que está basado en una especie de niño prodigio de la pintura, haciendo como un pequeño paralelismo con la historia de Picasso, y este de la tragedia de Viescas, no sé si se habrán llegado a estrenar, yo por lo menos no los he visto en televisión. Normalmente son documentales que se preparan para las televisiones autonómicas y no tienen fecha de emisión. Digamos, lo dejan como en reserva
para cubrir huecos de emisión que puedan quedar, o sea, por eso no tienen una programación, digamos, predefinida, ¿no? Sino que lo van emitiendo pues según las necesidades de programación, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay algunos que no he llegado a ver todavía. Participaste también en la serie Genius sobre la biografía de Pablo Ruiz Picasso, precisamente protagonizada por Antonio Banderas. Además, tuvimos el honor de verlo en uno de los rodajes que hicimos en la Plaza de Toros de Málaga. Vino Antonio Banderas a ver cómo iba el rodaje. No sé, yo creo que habla mucho de cómo es él como persona, ¿no? En fin, no tengo la suerte, digamos, de conocerlo personalmente, pero sí se ve mucho en los gestos, aparte de la actitud que tiene siempre, ¿no? Tan amable y tan cordial, y ese día vino, no tenía que rodar, pero bueno, vino al rodaje, ¿no? A vernos. Y es curioso porque ese día hice como 2 pequeños papeles de figuración. El primero nos citaron, creo que fue a las 4 de la madrugada, en la Tabacalera, que fue donde teníamos lo que le llaman proceso, ¿no? La sala de proceso es donde nos maquillan, donde nos ponen el vestuario, y a mí me pusieron primero hice de cura en el bautizo de Picasso, que lo hicimos en la iglesia donde se bautizó él realmente, y ahí empezamos el rodaje, creo que sobre las 5:30 de la mañana. Nos llevaron en una pequeña furgoneta, en un pequeño autobús hasta la Plaza de la Merced, y de ahí pues nos fuimos andando, pero querían buscar además, creo yo, también un poco una hora, así un poco intempestiva, para no llamar tampoco mucho la atención caminando por la calle, ¿no? Y después nos volvieron a cambiar de vestuario y estuvimos haciendo de público en la Plaza de Toros de Málaga, ¿no? Que también fue muy curioso porque se supone que hay que crear, esto es un poco lo que se habla de la magia del cine, ¿no? Hay que crear la ilusión de que la Plaza de Toros está llena, ¿no? Ese día, creo, si no me equivoco, creo que estábamos unas 200 personas, pero claro, eso en la Plaza de la Malagueta, pues es muy poca cosa, ¿no? Entonces nos iban cambiando de lugar, venga, primero vamos a grabar en esta zona, ahora todos moveros un poquito hacia la derecha, ahora un poquito, y al final ellos van haciendo el montaje cambiándonos de posición para no estar siempre repetidos en los mismos huecos, pero bueno, fue un día... Además fue un día de ejercicio muy sano para la salud, porque moviéndose continuamente, ¿no? De un sitio, sí. De un sitio y ahora venga, los que estáis abajo, ahora poneros en la parte de arriba, los que estáis arriba, poneros un Pablo y otro, ¿eh? Y además recuerdo que ese día hizo muchísimo calor, fue un día de mucho calor. En cuanto a largometrajes, has participado en Los Japón, en La Trinchera Infinita, que ha sido un gran éxito del cine español y del cine andaluz en particular, La Lista de los Deseos, La Operación Camarón, que últimamente se está viendo, se está exhibiendo todavía con bastante éxito. Sí, son muy buenas experiencias, ¿no? En Operación Camarón, además me hice de doble de uno de los protagonistas. Me pusieron el mismo, ellos llevan un vestuario especial, ¿no? Cuando hacen así en color rojo, un traje de color rojo, que es con lo que hacen algunas actuaciones musicales, ¿no? Es un poco la historia de un grupo. Y tuve que hacer de doble de uno de ellos utilizando la furgoneta que llevan, ¿no? Bastante interesante, la verdad. Bueno, y hasta el momento se puede decir que estás comiendo de los medios audiovisuales y no de la arquitectura, o de ambas cosas. Pues de la arquitectura no, por desgracia, de la arquitectura no, pero la verdad es que los ingresos que estoy teniendo ya desde hace unos años para acá son principalmente derivados del cine, sí. Pero bueno, tampoco se puede decir que sean unos ingresos, que es el problema también un poco que tiene el cine, ¿no? Que al ser normalmente trabajos intermitentes no genera una continuidad, una estabilidad, un poco uno de los problemas. Pero bueno, de momento la verdad es que bueno, seguimos un poco en eso, pero bueno, además también sin olvidar un poco pues el objetivo, por ejemplo, de la tesis, ¿no? Que es poder optar en algún momento de alguna plaza de profesor de universidad. Pero el problema también que ahora me planteo es no querer dejar el sector audiovisual y el teatro, pero poder compaginarlo también con otro tipo de trabajo que dé cierta estabilidad, pero que además lo haga compatible, ¿no?
No sé si es fácil de conseguir o no, pero bueno, estamos un poco en ello, ¿no? Bueno, hay que intentarlo. En teatro se asocia Sí, tu trayectoria a Eterna Antígona, una sí, obra de Cervantes, Los Habladores. sí, la de los habladores, bueno, fue una obra que hicimos estando en Fregenal, estaba yo todavía entonces en Fregenal, y la verdad es que me encantó. Yo creo que fue un comienzo fabuloso, ¿no? Yo hacía ahí de un vividor que se había ido de un bar sin pagar y se esconde en una casa y me ve el dueño de la casa. ¿Usted qué hace aquí? Pues mire, esto tal, pero no me denuncie y tal. Y bueno, empiezo a hablarle muchísimo y al dueño de la casa pues se le ocurre una idea diciendo, pues fenomenal, porque mi mujer también habla hasta por los codos. Entonces, pues se me ha ocurrido que tú te quedes aquí en mi casa conmigo, eres mi invitado y tal, y a ver si con lo que hablas tú consigues que mi mujer se calle, ¿no? Entonces, un poco los habladores era como una especie de debate entre su mujer y yo, debate dialéctico, ¿no? Yo hablaba una parrafada, ella me interrumpía con otra parrafada, después yo, y la verdad que fue una obra bastante bonita, ¿no? Recuerdo todavía incluso hasta el final, ¿no? Que decía, el pobrecito hablador, su historia aquí ha terminado. Señores, si os ha gustado, un aplauso, por favor. Y así Yo era como terminaba. cuando era adolescente, que participaba en algún grupo de teatro, hicimos una vez un entremés de Cervantes que era La Cueva de Salamanca, que Ajá. es una pieza de media hora, lo que es un entremés, ¿no? Pero la verdad es que estaba muy, muy bien, ¿no? Todavía me acuerdo de algunos pasajes, pero bueno, ha pasado mucho tiempo de aquello. Yo Roberto, creo ¿qué que es lo mejor? yo creo que el teatro debería, en fin, bueno, hablamos muchas veces de cosas que deberían ser obligatorias, ¿no? Pero yo creo que el teatro en la formación de los niños, yo creo que es importante. Esa parte, digamos, de creatividad que a veces la dejamos un poco de lado, ¿no? Pero yo creo que es importante la formación de una persona, ¿no? Esa rama, digamos, un poco artística, ¿no? Bueno, tú habrás oído al principio del programa que este programa se llama Lo mejor de cada casa. Yo siempre pregunto al invitado o invitada, ¿qué es lo mejor de su casa? ¿Qué es lo mejor de tu casa? Bueno, eh, yo la verdad es que me sigo acordando mucho de tres personas que no están aquí en la casa, pero que para mí en el fondo siguen estando, ¿no? Que son mi abuela Luisa, su marido Luis y su hermana Pepa, ¿no? Que yo creo que especialmente mi abuela ha sido la mujer que más me ha querido en el mundo y creo que va a ser difícil de superar, ¿no? E incluso pienso que todavía pues siguen velando por mí desde las estrellas, ¿no? Y bueno, a nivel, digamos, un poco más material, pues para mí lo mejor son los libros y la música, ¿no? Y a nivel, digamos, humano, pues por supuesto mi madre, ¿no? Que sigue todavía bregando con los 5 hijos y mi sobrina Jimena, ¿no? Bueno, es una nómina bastante amplia de personas que son importantes para ti. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna mascota, algún perrito, algún gatito? No, ahora mismo no. Tuvimos una perrita que murió y alguna cotorra ninfa que también murió, pero ahora mismo no tenemos mascotas. Tú también tocas, Ruperto, la faceta o el campo de la publicidad. Sí, no demasiado, porque bueno, no han surgido todavía demasiadas oportunidades en ese aspecto, pero la verdad es que también eh, teniendo, digamos, o sea, no estoy tampoco al 100% de lleno en teatro y en el sector audiovisual por la cuestión de la tesis, ¿no? Es estoy, digamos, eh, deseando terminar ya la tesis doctoral, que no me queda mucho, para, digamos, meterme todavía mucho más de lleno, ¿no? Hay muchos castings a los que ahora mismo no me estoy presentando, pero porque necesito, digamos, zanjar la cuestión de la tesis doctoral, que ahora mismo me consume mucho tiempo, para ponerme después más de lleno en eso, ¿no? Pero sí, he hecho alguna cosita también de publicidad, eh, cortometraje, pero digamos todavía un poco a media tinta. Mi intención es seguir, incluso seguir formándome también, porque se me ha abierto también un poco la posibilidad de poder trabajar detrás de las cámaras. De hecho,
uno de los talleres que hemos puesto en marcha en la Asociación Monasterio Films Andalucía es un taller que se llama Cómo hacer cine y aunque a muchas personas les llama un poco la atención, lo enfocamos también para los actores. Aunque nosotros explicamos cómo se hace un guión cinematográfico, cómo se trabaja con una cámara, sonido, iluminación, etcétera, pero lo volcamos también mucho para personas que quieren ser actores, ¿no? Hay muchas personas que se meten como actores sin tener realmente ningún tipo de conocimiento, ¿no? Y entre otras cosas no saben en qué mundo se desenvuelven, ¿no? Y yo creo que, vamos, hace no mucho pusieron un documental en La 2 sobre Julie Andrews y una de las cosas que decía uno de los directores que la había tenido a ella como actriz era que ella sabía trabajar muy bien en el cine, aunque ella venía principalmente del teatro por sus padres y tal, pero se adaptó muy bien al trabajo en el cine porque conocía muy bien el medio en el que se desenvolvía, ¿no? Y es una de las cosas que pretendemos y de hecho yo creo que no hay, por lo menos en Sevilla, no hay ningún curso de ese tipo, ¿no? Y creo que la formación además es muy, muy, muy importante, ¿no? Lo mismo escuchamos a actores pues, como Bardem, por ejemplo, ¿no? Que para una película pues se prepara con un coach, etcétera, ¿no? Creo que muchas personas que vienen principalmente del mundo de la figuración piensan que pueden ser actores sin ningún tipo de formación. Yo creo que eso es un error. Puede salir un actor, digamos, entre 1.000.000 que sean fuera de serie, ¿no? Pero, pues, digamos, de una manera innata, ¿no? Pero mi intención, por lo menos, es intentar ayudar un poquito a ofrecer algo de formación, ¿no? Que creo que es importante. Rupert, dime un libro que haya sido importante para ti en tu vida. Pues para mí fue El amor en los tiempos del cólera. Vamos, podría mencionar muchísimo porque la verdad que he sido un devorador de libros, ¿no? Pero me tocó mucho la fibra sensible El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. De hecho, gracias a ese libro empecé en unas libretas, en unos cuadernos, empecé a anotar frases que me parecía que estaban muy bien escritas y que me gustaban mucho gracias a ese libro. Releía las páginas varias veces incluso porque pienso que está tan bien expresado y tan bien escrito que la verdad merece la pena leer ese libro. También lo volví a comprar el mismo y se lo regalé a las chicas de la que entonces estaba enamorado porque me parecía además una novela romántica preciosa, ¿no? Me gustó mucho ese libro. Luego la película me dejó un poco que desear, aunque ahí estaba Bardem, ¿no? Pero me dejó un poquito que desear. Estoy de acuerdo contigo. La película no merece, o mejor dicho, el libro no merece esa película. Merecería una película mejor. Efectivamente, sabiendo que es muy, muy difícil hacer una película a raíz de un libro, ¿no? Pero yo ya tenía, digamos, un poco la historia montada en mi cabeza y no coincidía mucho, y mucho menos, no sé, no imaginaba yo a Bardem en ese personaje, ¿no? O sea, no por nada en cuestión, o sea, no nada en contra de él como actor, ¿no? Que es muy reconocido, pero no lo veía yo para ese papel. Destácame una película. Una película. Pues hubo una película de Julio Medem que se llama Los amantes del círculo polar, que tiene ya unos cuantos años, que la verdad es que me gustó mucho, me caló mucho esa película, ¿no? Sobre los círculos que se iban cerrando, las casualidades que Y si tiene son o no son una fotografía excelente. Sí, además eso, yéndose a Laponia, ¿no? A las puestas de sol, cuando no se ocultaba nunca el sol. La verdad es que me gustó y es una película además que he visto en bastantes ocasiones. Me gustó mucho esa película. Pero bueno, también hay ahora unas series que se están haciendo, como por ejemplo la de Genio Picasso, ¿no? Que también me gustó mucho, Gambito de Dama, en fin, no sé, la verdad es que se están haciendo buenos proyectos. Preguntaba por una música. Uf, con una música, ahí me cuesta mucho. Yo toda la infancia, como te comentaba antes, ha estado muy influenciada por la música que nos ponía mi padre, que era la única que se escuchaba en casa, música de los 60, ¿no? De italiana, francesa,
española, ¿no? Y no sé, bueno, me gustaba mucho de pequeño, por ejemplo, el dúo dinámico. Pero bueno, y a día de hoy, pues no sé, me ha gustado mucho la primera época, por ejemplo, de Joaquín Sabina. Pero o alguna canción así en concreto, la verdad que no tengo. Depende del momento, ¿no? Hay algunas que te animan mucho, hay otras de rock, ¿no? Por ejemplo, hay otras que buscas pues un poquito más de sensibilidad, en fin, no sé. ¿Tienes algún proyecto próximo en audiovisual? Pues sí, vamos a empezar pronto una producción con una directora francesa en Málaga. Ella ha escrito un libro que, digamos, es como en clave de comedia y se está preparando ahora mismo el guión. Va a ser una producción internacional entre Francia, Nueva Caledonia y España, y ahí pues estaré yo en labores de producción. Yo creo que este año, dentro de unos meses, empezaremos ya con ese proyecto. Y aparte, bueno, pues seguir un poco más metido de lleno, ¿no? En el sector audiovisual de lo que he estado hasta ahora por el tema de la tesis, ¿no? Yo la tesis espero ya terminarla muy pronto y entonces pues empezaré a dedicarme más de lleno al sector audiovisual y al teatro. Tú no te preocupes, que la tesis es acto cum laude, seguro. Totalmente. Bueno, además una tesis que no es muy típica de un arquitecto, ¿no? Una tesis más bien enfocada a la geografía, ¿no? Que a la arquitectura, ¿no? Pero todo vino a raíz del urbanismo, a raíz de mi especialización en sistemas de información geográfica, y todo eso pues acabó derivando en mi interés por la cartografía, ¿no? O sea que todo tiene, digamos, también un poco su evolución, ¿no? Y bueno, me interesó mucho conocer mejor Extremadura pues a través de la cartografía hecha a lo largo de los siglos, ¿no? Y la verdad que hacen cosas muy interesantes. Ha sido un placer hablar contigo durante esta hora, porque hemos estado el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por vuestra éxito y que nos lo vayas contando. Así será. Espero que nos podamos ver pronto, pero en persona. Muy bien. Le decimos a todos los invitados que participan desde lejos que cuando vengan invitamos a un espeto de sardina. Pues encantado. Iré por allí, por Marbella. Espero que pronto, cuando vamos. Además, estaremos seguramente por la zona ya cuando empecemos esta producción francesa. Así que será un placer. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí, que ha sido una vez más lo mejor de cada casa. La próxima semana queremos volver de nuevo, espero que así sea. Hasta entonces. La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.